Hermanos, en este video quiero compartirles unas claves para realizar un discernimiento de las realidades que estamos viviendo hoy en día como sociedad. Lamentablemente, como dice la palabra de Dios, hoy vivimos un tiempo en el que a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo. Entonces podemos llegar a confundirnos, podemos llegar a creer que algunas cosas que el mundo está promoviendo, algunas cosas que son pecado y el mundo está promoviendo, pues a veces nos las presentan de maneras tan disfrazadas y tan llenas de diversidad y de progreso y de libertad, que podemos llegar a caer en confusión y llegar a creer que son ciertas. Pero con la palabra de Dios vamos a hacer este discernimiento para que nosotros entendamos qué es lo que quiere Dios, y vamos a ir viendo en la palabra de Dios lo que nos dice. La primera clave del discernimiento que quiero darte en esta noche, fíjate lo que dice la palabra en Mateo 7 versículo 18 al 20. Dice: un árbol bueno no puede dar frutos malos, como tampoco un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buenos frutos se corta y se echa al fuego. Por lo tanto, ustedes los reconocerán por sus obras. Este es el primer y más básico elemento de discernimiento que podemos aplicar para todas las cuestiones en las que tengamos dudas de si es correcto o no es correcto. Hay que detenernos un momento a analizar los frutos del árbol que estamos queriendo cortar esos frutos. Hay que conocer los frutos de esas acciones, los frutos que van a producir en nuestras vidas, y vamos a ir viendo que hay frutos buenos y que hay frutos malos, y de esta manera vamos a poder reconocer cuál es la verdad. Y fíjate, la misma palabra de Dios nos empieza a dar claves de cuáles son esos frutos de cuando se lleva una vida en el pecado, de cuando se quiere disfrazar lo malo de bueno y se tacha lo que es bueno como si fuera algo malo. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Sabiduría capítulo 14 al 22. Es una lectura algo fuerte, presta atención. Dice: no les bastó con tal error en el conocimiento de Dios. La ignorancia los llevó a tan grandes contradicciones que llegaron a considerar como normales los peores excesos, los asesinatos de niños que eran ofrecidos en sacrificio, los ritos secretos, las orgías furiosas y extravagantes, ni el más mínimo recato en sus vidas o en su matrimonio. Uno suprime al otro a traición o lo deshonra por medio del adulterio. Por todas partes hay sangre y muerte, robos, fraudes, corrupción, mala fe, revueltas, perjurios, confusión en la gente buena, olvido de los favores, escándalos, prácticas antinaturales, desórdenes en el matrimonio, adulterio, libertinaje. ¿A poco no pareciera que la palabra de Dios está describiendo lo que sucede en nuestra propia sociedad? Pudiéramos decir que la palabra de Dios está hablando de México. ¿A poco no hay muerte, no hay corrupción, no hay sangre, no hay fraudes en nuestra sociedad? Pues bien, la palabra de Dios nos lo indica aquí. Como hemos ignorado, hemos desconocido a Dios, la ignorancia nos ha llevado a considerar normales las peores contradicciones de la naturaleza. La palabra es explícita, habla explícitamente. Los asesinatos de niños no le agradan a Dios.
Y hoy vemos cómo nos quieren meter el aborto por todos lados. Se disfraza algo malo como si fuera bueno. Y a los que defendemos la vida nos tachan de que somos malos, de que no queremos progresar. Pero fíjate todo lo que conlleva el desconocer los mandamientos de Dios. Cuando yo leí esta palabra de Dios dije, caray, estamos bien. Ahora sí, como dice el dicho, ves, estás viendo y no ves. Por todas partes solo hay sangre, hay muerte, robos, fraudes y corrupción. Pues entendamos que el pecado es lo que genera. Y te estoy hablando de la palabra de Dios del Antiguo Testamento, un libro que se escribió hace muchísimo tiempo y sin embargo describe tal cual lo que está sucediendo hoy en día. Vamos a Gálatas, en el Nuevo Testamento, la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al 21. La palabra de Dios nos dice, nos da la tercera clave de discernimiento que podemos aplicar en nuestra vida, y nos dice lo siguiente: es fácil reconocer lo que proviene de la carne: fornicación, impurezas y desvergüenzas, culto de los ídolos y hechicerías, odios, iras, violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho y se los repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Estas son cosas que no condena ninguna ley. ¿No será lo que todos andamos buscando al final del día? Que en nuestra sociedad, que en nuestras familias, que en nuestro ambiente haya paz, haya amor, haya alegría, que nos comprendamos unos a otros, que seamos generosos. Hermano, esto es lo que andamos buscando. Andamos buscando los frutos del Espíritu Santo. Pero si no vivimos una vida en el Espíritu Santo, jamás tendremos por completo todo esto que nuestra alma, que nuestro corazón anhela fervientemente. Mas en cambio viviremos los frutos del pecado mientras no nos arrepintamos y no volvamos nuestra vida a Dios. Y fíjate que muchos de los frutos del pecado, pues por el momento suena bien: la fornicación, las borracheras, las orgías, cosas semejantes, dice la palabra de Dios. Pues por un momento, para el pecador que sigue atado a sus ataduras del pecado, a esos vicios, pues claro, le generan placer. Y muchos quisiéramos y dijéramos, uy, una borrachera, fiesta, excesos, y por ahí nos va jalando el demonio. Pero fíjate bien, dice la palabra de Dios: les he dicho y se los repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, hermanos, aquí están estas claves de discernimiento para que podamos comprender cuáles son los frutos de lo que nos está proponiendo el mundo. El mundo te propone aborto, muerte. El mundo te propone relaciones entre gente del mismo sexo, pues son relaciones estériles, no hay vida. El mundo te propone libertad, emborráchate, excédete, ten sexo con quien tú quieras. Pues ahí tienes enfermedades de diferentes tipos que te llevan a la muerte.
En cambio, también puedes elegir una vida en el Espíritu, leer la palabra, ir a la iglesia, renunciar a tus pasiones y pecados, y tendrás una vida de caridad, de alegría, de paz, comprensión a los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. La vida de pecado y lo que propone el mundo suena muy atractivo, pero te va a llevar a la muerte. En cambio, los dones y la vida en el Espíritu, la iglesia que propone, la vida que propone la iglesia, tal vez no suena tan atractivo a la simple vista o al simple escuchar, pero su recompensa es mucho mayor. Entonces, decidamos de qué lado queremos estar y llevemos una vida acorde a lo que queremos. Gloria a Dios.